es un framework de Microsoft que permite un rápido desarrollo de aplicaciones. Podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios en entornos web y como competencia a la plataforma Java y a los diversos frameworks de desarrollo web basados en PHP. Su propuesta es ofrecer una manera rápida, económica, segura y robusta para el desarrollo de aplicaciones, o como la misma plataforma lo ha denominado, soluciones. .NET nos ofrece una integración más rápida y ágil entre empresas, un acceso más simple y universal a todo tipo de información desde cualquier tipo de dispositivos. La plataforma .NET de Microsoft es un componente de software que puede ser añadido al sistema operativo. Provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas para necesidades generales de la programación de aplicaciones. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Oscar U del canal de Develoteca. Me apasiona hacer videos. Me gusta pensar que las personas que van a ver mis videos van a tener éxito en todos sus proyectos. En este video te voy a mostrar cómo hacer un CRUD MVC utilizando .NET y Entity Framework. Lo primero que haremos es crear nuestro proyecto. Posteriormente a eso vamos a instalarnos Entity Framework. Crearemos nuestro modelo para poder generar el CRUD de forma automatizada y por último integraremos al menú un acceso al CRUD de citas que vamos a crear. Así que si quieres hacer un CRUD utilizando .NET 5 Entity Framework y hacerlo con MVC, no lo pienses más. Suscríbete para tener el video a tu disposición y verlo a la hora que gustes. Y recuerda que si tienes a un amigo, puedes compartirle el video libremente. Y recuerda también que los CRUDs son inevitables. Estamos a punto de empezar, pero invité a un amigo para que él te platicara un poco más de .NET 5. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León del canal hdleon.net. Me gusta programar en .NET ya que esta tecnología me brinda todo lo necesario para trabajar en cualquier tipo de proyecto. A partir del plan de .NET Foundation de unificar las tecnologías que utilizan Mono y .NET Core, ya podemos crear videojuegos, aplicaciones para Internet de las Cosas, aplicaciones de escritorio, frontend con Blazor, Machine Learning con ML.NET y también aplicaciones web multiplataformas con ASP. Es decir, que podemos crear desarrollos web para ejecutarse tanto en Linux, Windows o también MacOS. .NET 5 es código abierto, por lo cual no debes pagar ni un solo centavo para utilizarlo. Y tú puedes ver su desarrollo y planificación en el repositorio de GitHub, que está abierto a todo público. Espero este tutorial por parte de Develoteca te sirva en tu carrera profesional y sin más que agregar, te dejo con el profe Oscar U. Ya terminamos de escuchar a Héctor, pero es importante que sepas que para que le puedas sacar provecho al video es necesario que tengas conocimientos de HTML, Bootstrap y programación orientada a objetos. Si no tienes este conocimiento, te voy a dejar unos enlaces en la descripción del video donde vas a poder profundizar en los temas. Además de eso, es importante que yo te diga que vamos a requerir el uso de Entity Framework y MVC para poder desarrollar nuestra aplicación CRUD. Así que te voy a dejar algunos enlaces en la descripción del video para profundizar en estos temas. Además de eso, te voy a dejar un enlace adicional en donde vamos a ver algunas instrucciones de Razor. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar por lo que son los materiales. En este caso vamos a requerir Visual Studio. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Pero en mi caso, pues yo estoy utilizando Visual Studio, pero para Mac. Aquí hay una cierta diferencia cuando tú te descargues Visual Studio para Windows, pero realmente cambian algunas palabras o algunas traducciones. Pero técnicamente vamos a poder hacer lo mismo, tanto en Windows como en Mac. Además de eso, vamos a requerir lo que es SQL Server y en este caso, si lo tienes local, pues necesitamos lo que es el host, necesitamos la dirección IP o la dirección IP, también necesitamos lo que es el usuario y la contraseña. Yo estoy utilizando Sun porque tiene un alojamiento gratuito donde yo puedo crear una base de datos y voy a conectarme directamente para no tener que instalar SQL Server. Si tú ya tienes instalado SQL Server, nada más pues te invito a que identifiques esto, que va a ser muy sencillo porque al final vamos a interactuar con una base de datos SQL Server en donde tú ya debes de tener el control. Yo voy a utilizar lo que es Azure Data Studio para conectarme a esta base de datos. Tú puedes utilizar
SQL Server Management Studio para hacer esta conexión. Aquí realmente no importa tanto porque no vamos a utilizar lo que son instrucciones SQL y únicamente nos va a servir para ver qué está sucediendo en nuestra base de datos a la hora de crear nuestro CRUD. Entonces, en concreto, aquí, bueno, yo ya me he conectado a lo que es mi base de datos, que es remota, pero nada más me va a servir para que yo pueda visualizar lo que está sucediendo en Visual Studio y lo que estoy trabajando con lo que es este CRUD. Así que sin más, vamos a continuar con el CRUD. Vamos a abrir Visual Studio y aquí vamos a crear nuevo. Vamos a seleccionar la opción que está del lado izquierdo, que es Web Consola, Aplicación. Y después vamos a seleccionar Aplicación Web Modelo Vista Controlador. Aquí, como puedes observar, nosotros tenemos seleccionado C# porque con C# vamos a trabajar. Entonces, después de esto, pues vamos a darle en Siguiente. Aquí, una vez que nosotros ya presionamos Siguiente, vamos a seleccionar el que es .NET 5, que realmente es la plataforma donde nosotros vamos a estar desarrollando. Y le vamos a dar en Siguiente. Aquí le voy a poner el nombre de sistema. Fíjate que aquí en la parte de abajo de ubicaciones donde se va a guardar lo que es el proyecto y el nombre se llama sistema. Es decir, el proyecto va a tener el nombre de sistema. Después de esto vamos a irnos a crear. Vamos a esperar un cierto tiempo mientras se va creando. Como te puedes dar cuenta, pues ya está armándose lo que es la solución. Y aquí podemos ver que ya se crean las estructuras de nuestra carpeta. Como te puedes dar cuenta, la parte de modelo vista controlador incluye una carpeta vista, una carpeta modelo y una carpeta controlador. Además de eso, pues tiene otros elementos como por ejemplo la carpeta www.root, donde voy a encontrar los archivos CSS, los archivos JS y algunas librerías que yo pueda estar utilizando en el camino, como por ejemplo Bootstrap, jQuery, jQuery Validation, que son las que trae por default. Pero en este caso, nosotros tenemos que ver cuál es la estructura y pues vamos a empezar a trabajar con esa estructura para generar nuestro CRUD. Lo que vamos a hacer a continuación es incluir Entity Framework. Entity Framework es una tecnología desarrollada por Microsoft que a través de Ado.NET genera un conjunto de objetos que están directamente ligados a una base de datos. Pero bueno, para que lo podamos entender, para que podamos practicar, pues necesitamos instalarlos o incluirlos. Vamos a irnos aquí a lo que es dependencia y aquí vamos a agregar lo que es Entity Framework. Así que vamos a seleccionar administrar paquetes NuGet. En este caso, se nos va a abrir una ventana como esta y vamos a escribir lo que es Entity Framework. Realmente aquí puedo poner Entity Framework y voy a buscar los siguientes. Voy a buscar el que es Entity Framework Core, que sería Microsoft.Entity Framework. Y también voy a trabajar con lo que es Entity Framework Core SQL Server. Además de eso, vamos a requerir una más que se llama Tools. Estas partes que estoy instalando, que estamos agregando a nuestro proyecto, pues nos van a permitir interactuar con la base de datos y poder avanzar de una forma más rápida, haciendo alusión a lo que son los objetos que van a interactuar con la base de datos. Una vez que nosotros agregamos esto, simplemente vamos a irnos aquí a la parte de agregar paquete que está en este botón, en esta parte de abajo, y le vamos a dar en agregar paquete. Una vez que nosotros le damos a agregar estos 3 paquetes, pues vamos a darnos cuenta que va a tardar un cierto tiempo porque se va a incluir directamente en lo que es en el proyecto. Una vez que nosotros hacemos esto, pues vamos a darle en aceptar porque aquí nos pide una autorización para que se pueda instalar. En este caso le vamos a dar en aceptar y vamos a esperar también otro cierto tiempo. Van a ser más o menos como 2 ventanas porque esto es el proceso de instalación de Entity Framework. Lo vamos a hacer solo una vez. Cuando nosotros ya integremos Entity Framework en el proyecto, pues ya podemos utilizarlo en cualquier módulo, cualquier CRUD, cualquier parte de lo que es el proyecto web. Aquí cabe recalcar que cada vez que nosotros creemos un proyecto, si vamos a utilizar Entity Framework, vamos a tener que instalarlo. Nuevamente, aquí nos va a preguntar que si queremos aceptar lo que son los términos, le vamos a dar en aceptar y continuemos. Una vez más, para ya estar cerrando, nos va a volver a preguntar los términos del Design Tools. Le vamos a dar en aceptar. Y como te puedes dar cuenta, pues aquí tenemos un mensaje aquí en la parte de arriba donde dice 3 paquetes agregados correctamente. Y en este caso, pues nosotros ya tenemos aquí a disposición en la parte de dependencias NuGet, ya tenemos Entity
Framework Core, ya tenemos SQL Server y ya tenemos Tools. Estos van a ser necesarios para que nosotros podamos continuar con nuestro CRUD. Una vez que nosotros ya tenemos creado pues nuestro proyecto, en este caso vamos a ubicarnos en lo que es la carpeta modelo aquí y vamos a crear lo que es una nueva clase. Esta clase nos va a servir para que nosotros generemos un modelo y pues nos sirva de referencia para que nosotros podamos alterar nuestra base de datos y pues crear lo que es la tabla que está relacionada con ese objeto. Aquí nosotros necesitamos indicarle primero que nada el nombre de esta clase y además de eso pues indicar que es una clase vacía de C#. Vamos a darle nuevo y una vez que se crea todo esto pues vamos a empezar a codificar. Aquí nosotros vamos a utilizar lo que es un complemento en el cual pues nosotros vamos a indicar qué tipo de dato o qué tipo de estructura vamos a realizar para poder hacer una migración hacia la base de datos. Entonces vamos a poner system. Aquí vamos a poner components model y vamos a poner también data annotation. Esto es simplemente para hacer algunas indicaciones que le vamos a estar haciendo a nuestras propiedades de nuestra clasecita. Y en específico nos van a servir para definir bien lo que es la estructura de nuestra tabla donde vamos a hacer el CRUD. Así que vamos a empezar por utilizar lo que es la llave, en este caso key, para indicar que nosotros vamos a construir lo que es nuestro objeto a partir de elementos como por ejemplo en este caso ID, que nos va a servir para llevar el control. Entonces nosotros tenemos que ponerle lo que es key y vamos a hacer lo que son getters y setters para poder alterar información. En este caso también vamos a requerir utilizar un campo que le vamos a poner require. Vamos a poner también lo que es más datos. Por ejemplo, ya creé lo que es el ID. Vamos a crear lo que es también un tipo de dato, que en este caso va a ser string length. Vamos a poner un tamaño o una longitud de al menos 100. Vamos a crear lo que es un dato. Este dato se va a llamar public string. Vamos a poner aquí título. En este caso va a ser un título, no un nombre, porque le voy a poner el nombre de la actividad, pero vamos a ponerle un título. Vamos a poner get y set. Esto que estoy creando es un tipo string. Nosotros vamos a utilizar estas anotaciones para darle algunas indicaciones a lo que es nuestro elemento, que en este caso es un título, y vamos a ponerle aquí título, en donde nosotros vamos a especificar que ya hemos creado lo que es la estructura de título, que tiene un tamaño, una longitud de string de 100 y además me gustaría que utilice lo que es el nombre de título. Fíjate que ya creamos 2 elementos y vamos a crear 2 más. En este caso, los 2 elementos que vamos a estar creando pues tienen mucho que ver con la información que le vamos a pedir al usuario. Entonces aquí vamos a continuar. Voy a utilizar lo que es otro dato, pero en este caso vamos a utilizar lo que es el data time, que en este caso me va a servir para indicar que voy a trabajar con lo que es una fecha. Así que le voy a poner fecha y le vamos a poner get y le vamos a poner set. En este caso también voy a requerir lo que es la hora, porque mi evento o mi cita va a tener fecha y hora. Entonces vamos a ponerle hora y además de eso pues también vamos a hacerlo obligatorio. Vamos a utilizar lo que son estas anotaciones, que es required, que bueno, le va a indicar a el scaffolding o al generador de CRUDs que ese dato va a ser obligatorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya hemos utilizado lo que es un tipo de dato string y eso lo utilizamos aquí en la parte de arriba. Como esta es una fecha, pues vamos a utilizar tipo fecha, así que le vamos a poner lo que es data type. Vamos a poner que este tipo de dato pues va a ser específicamente una fecha, así que le vamos a poner date, así como lo estamos viendo, y también pues vamos a ponerle el display. El display voy a agarrarlo de aquí directamente y lo voy a pasar hasta acá. El display que vamos a manejar para este dato es fecha y fíjate que aquí pues también vamos a utilizar lo que es el data time. Inclusive voy a copiar estos dos aquí y lo voy a pasar aquí, pero en este caso no va a ser date, va a ser time porque es una hora. Entonces va a ser data time, en este caso data type time, y display
pues le vamos a poner aquí hora. Fíjate que lo único que estoy haciendo es crear esta estructura. En este caso es muy importante que nosotros lo definamos porque ya he creado lo que es el ID, ya he creado lo que es el título, ya he creado lo que es la fecha y ya he creado lo que es la hora, y esta información me va a servir para que estos datos pues de alguna forma se vayan directamente a la base de datos y yo pueda utilizar esta estructura también para poder generar lo que es el CRUD a partir de estas declaraciones. Entonces este modelo es muy importante y pues bueno, una aclaración que tengo que hacerte es que ya lo he creado con español. En este caso he utilizado español para dejar pistas de lo que yo realmente estoy haciendo. Pero la buena práctica nos va a decir que todo lo que estamos generando lo debemos generar en inglés para cubrir esta parte de universalidad. Entonces en este caso yo estoy utilizando español, pero la buena práctica es utilizar lo que es inglés para poder entender mejor a nivel internacional. Entonces vamos a continuar. Ahora bien, nosotros necesitamos conectarnos a lo que es la base de datos y para conectarnos a esa base de datos vamos a utilizar lo que es una cadena de conexión. Ya hemos trabajado en lo que es el modelo, ya hemos creado lo que es las referencias o las dependencias hacia Entity Framework y ahora pues vamos a crear lo que es una configuración. La configuración que vamos a crear pues tiene mucho que ver con la conexión a la base de datos, pero nosotros lo vamos a manejar como connection, en este caso connection string, porque es una cadena que nos va a permitir conectarnos a una base de datos. Entonces en este caso vamos a poner connection string, le voy a poner coma y aquí le voy a poner 2 puntos y le voy a poner entre corchetes, voy a poner un valor y este valor me va a permitir conectarme directamente con esta variable. Mucho ojo aquí porque esto que voy a crear realmente me va a servir más adelante para hacer referencia a lo que es este dato para poderme conectar. La pregunta estaría aquí, ¿qué información voy a poner acá? Pues bueno, aquí como te puedes dar cuenta, ya utilicé lo que es una variable de conexión, que es connection string, y creé lo que es esta variable que es default connection, que me va a servir más adelante porque va a tener un valor de conexión. En este caso vamos a poner lo siguiente, el server, donde vas a identificar el nombre del servidor. Por ejemplo, en este caso le voy a poner servidor. Aquí es muy importante ver la dirección de tu servidor SQL Server. En este caso yo tengo puesto aquí servidor, pero tú lo vas a reemplazar por el nombre de tu servidor. Vas a ponerle punto y coma, database, en este caso, indicando la base de datos. Yo le voy a poner base de datos. Yo estoy utilizando estas referencias. Ya después yo voy a reemplazarlo porque pues mi base de datos es pública y no lo voy a publicar aquí, pero te voy a dejar estos datos en mayúsculas para que tú vayas reemplazando toda esta información. Le voy a poner user, en este caso, ID es igual a SA, o en este caso, usuario, y después le voy a poner punto y coma y le voy a poner password. Aquí voy a indicar lo que es la contraseña, así como lo estamos viendo. Una vez que nosotros ya tenemos esto, fíjate que aquí simplemente esta variable que he creado, aquí mucho ojo porque la coma comúnmente se nos escapa, solo lo vamos a hacer una vez. ¿Por qué? Porque esta instrucción nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos. Si esta conexión falla, posiblemente el CRUD y lo que son las migraciones van a fallar. Entonces es muy importante que lo revises muy bien, indicando los datos necesarios, como por ejemplo en este caso servidor, base de datos, usuario y lo que es la contraseña. Entonces, bueno, yo lo voy a reemplazar y vamos a continuar con lo que es la inclusión de esta conexión a nuestro archivo startup para que se pueda conectar directamente nuestro proyecto a una base de datos. Entonces, continuemos. Muy bien, bueno, antes de continuar, en este caso ya nos hemos puesto aquí lo que es el string de conexión. Vamos a irnos a lo que es el sistema y vamos a crear una carpeta porque necesitamos, mucho antes de generar lo que es la conexión, necesitamos crear una referencia y vamos a utilizar algo que nosotros le vamos a llamar contexto o dbcontext. En este caso vamos a crear primero una carpeta. Vuelvo a repetirte, aquí le voy a poner datos
porque, bueno, en específico le estoy llamando en español para dejar pistas de todo lo que yo estoy haciendo. Entonces vamos a darle en agregar y se va a agregar lo que es datos. Adentro de datos, pues vamos a crear lo que es una clase y esta clase nos va a permitir conectarnos directamente al objeto y además de eso, pues nos va a ayudar a utilizar Entity Framework para manipular lo que son los datos y enviar toda la información a lo que es la base de datos. En este caso, cuando utilicemos una migración, se va a utilizar lo que es la clase y directamente se va a relacionar. Entonces, vamos a darle aquí clase vacía y vamos a poner lo siguiente. Le voy a poner contexto de la base de datos y le vamos a dar en nuevo. Aquí fíjate que ya se creó lo que es esta clase y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos aquí en la parte de arriba y le voy a poner using, le voy a poner Microsoft.Entity Framework Core. Además de eso, pues vamos a incluir lo que es el modelo porque lo que vamos a hacer es enlazar lo que es Entity Framework con el modelo que ya hemos creado. Entonces vamos a ponerle using, vamos a ponerle acá sistema.modelos. Entonces vamos a hacer esto y ahora como vamos a utilizar Entity Framework, pues necesitamos extender lo que es una clase que se llama db, perdón, aquí lo estoy poniendo en el método, pero es en la clase db_context. Y con esto nosotros ya estamos utilizando lo que es la clase db_context, pero con nuestro contexto de la base de datos. Adentro de este método constructor, nosotros vamos a poner lo que es db_context, aquí está options, porque nosotros vamos a indicarle algunas opciones de conexión a nuestro contexto. Entonces vamos a poner contexto vd, que sería el contexto de nuestra base de datos, options, inclusive aquí lo tenemos, dos puntos, base. Lo que estamos haciendo es parametrizando todas las opciones que Entity Framework nos da para poder manipular nuestra base de datos y además de eso utilizar nuestro objeto que está en el modelo. Entonces prácticamente el objeto que se va a generar es a partir de una definición de una clase que está en Sistema Models. Entonces aquí vamos a poner public y vamos a utilizar esa instrucción porque vamos a hacer dbset en este caso y vamos a poner nuestro modelo que creamos que se llama cita. En este caso, pues fíjate que también cambia de color porque se está generando lo que es esa cita. Vamos a crear las referencias con Entity Framework, pero vamos a tener que crear también lo que es el objeto a partir de esta asignación, que sería un dbset de citas que está en modelos y además pues crear un objeto citas que va a poder obtener información y mostrar información. Entonces, después de esto, nosotros ya tenemos lo que es el contexto. Este contexto va a ser muy importante porque sin él no vamos a poder trabajar con Entity Framework y mucho menos vamos a poder generar nuestro CRUD. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos lo que es el contexto, ya tenemos la conexión a la base de datos, ya tenemos lo que es nuestra clase cita y ahora pues vamos a configurar lo que es nuestra conexión a la base de datos. Ya tenemos lo que es el contexto, ya tenemos lo que es la variable de conexión, que aquí es dbConnection, en este caso default connection. Vamos a irnos aquí en la parte de configure service, donde vamos a configurar nuestra conexión. Aquí es muy importante que yo te indique que vamos a requerir lo que es el contexto. Entonces vamos a poner using sistema. Aquí lo tenemos, datos, porque ahí en datos, acuérdate que nosotros ya hemos creado pues nuestro contexto que es contexto DB. Además de eso, como vamos a utilizar Entity Framework, y aquí es donde vamos a unir tanto Entity Framework como lo que es el contexto para que pueda automatizarse el proceso de construcción y configuración hacia esa cadena de conexión y Entity Framework pueda acceder para modificar lo que es la base de datos, pues en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar Microsoft. Aquí lo tenemos, Entity Framework Core. Con estos datos nosotros ya podemos configurar aquí en la parte de abajo todo el uso de lo que vamos a requerir. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar lo que es el services y vamos a requerir también pues poner este add
.dbcontext, que sin él no vamos a poder trabajar. De hecho, aquí lo vamos a poner add.dbcontext, donde nosotros vamos a agregar el contexto. En este caso, el contexto que estamos buscando es context. Aquí lo tenemos, bd, que sería ese contexto de la base de datos. Y además de eso, pues vamos a pasarle opciones. La parte que vamos a trabajar va a ser options. Fíjate que voy a poner aquí, voy a poner options, voy a poner use, aquí lo tenemos, SQL Server, y vamos a poner lo que es la configuración. La configuración que vamos a requerir, voy a ponerle punto coma aquí, va a ser la que tenemos en la configuración, la que hemos puesto en app settings, porque esto es la configuración. Esta es la que vamos a utilizar. Toda esta URL que habíamos platicado ya la vamos a utilizar. Aquí ya reemplacé lo que es esa URL para que pueda funcionar mejor. Entonces aquí fíjate que yo voy a poner configuration así, y voy a poner get aquí connection string. En este caso yo voy a requerir lo que es este dato, fíjate, aquí, configuration, get connection string. Esta es la misma variable que yo tengo aquí en app settings, y ya le puse configuration, get connection string y nombre de esa cadena de conexión. Entonces con esto nosotros ya estamos generando esa conexión para poder interactuar con la base de datos utilizando esta cadena de conexión. Aquí estoy notando un detalle, y esto es muy importante que nosotros antes de continuar nos fijemos muy bien, porque aquí se me estaba pasando por alto, pero te lo comento en breve porque es connection strings. Entonces hay que agregarle la S porque pueden ser muchas variables de conexión. Pero bueno, este string va a ser muy importante porque si llega a fallar, pues nosotros ya no vamos a tener acceso a nuestra base de datos, y entonces pues esta funcionalidad se va a omitir y vamos a provocar algún error. Pero independientemente de eso, va a permitir acceder directamente al contexto. El contexto va a acceder directamente a lo que es la clase cita, va a sacar toda la información, y toda la información que está aquí pues se va a respetar, y ya vamos a poderla pasar a nuestra base de datos. Ya hemos trabajado con lo que es el modelo. En este caso ya declaramos todo lo que va a requerir nuestra clase para que se pueda generar toda la información en la base de datos. Ya creamos lo que es el contexto y ya hemos configurado esa conexión utilizando esa cadena de conexión. Entonces vamos a hacer algo muy peculiar y ahora vamos a actualizar nuestra base de datos. Para estar al tanto, yo en la base de datos pues no tengo nada, no tengo ninguna tabla, está vacía, y apenas yo haga una migración, esta migración nos va a dar todo lo que es la estructura que se va a generar en la base de datos. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Yo me voy a ir aquí en ver, aquí tengo Other Windows y voy a buscar el que es NuGet Package Manager Console. Tú tal vez si estás utilizando Windows vas a encontrarte esta opción en la parte de NuGet. O, pues bueno, en este caso yo lo tengo en ver. Muy bien, una vez entonces que abrimos lo que es el NuGet Package Manager, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner add-migration, que en este caso nos va a permitir hacer una migración. Vamos a ver qué hace esta instrucción. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, mi primera instrucción, en este caso mi primera migración, aquí le estamos dando el nombre a una migración. Vamos a darle en Enter para que veas qué sucede. En este caso, si la migración se ha generado, pues se va a crear lo que es una carpeta y adentro de esa carpeta se va a crear una estructura SQL que nos va a permitir actualizar lo que es la base de datos. Entonces a esto se le conoce como una migración, que realmente es una estructura de todo lo que yo he hecho. Una vez que se termina de ejecutar, pues se va a crear lo que es una carpeta migrations y va a tener un archivo que se llama, por ejemplo, en este caso, como el primer nombre que le di, que es primera migración. Entonces, en este caso puedes darte cuenta que hay una estructura que hay que respetar y es de SQL Server, donde está indicado lo que es el tipo de dato, que en este caso es un ID, un título, una fecha y una hora. Prácticamente esto nos va a servir para poder hacer lo que es una migración. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto aquí, siendo la parte de NuGet Package Manager Console,
vamos a hacer la actualización a la base de datos. Entonces vamos a poner update aquí database. Fíjate que la instrucción es update database. Nosotros una vez que ejecutamos esto, se agarra lo que es la migración y se hace la actualización directamente en la base de datos, por lo que nosotros vamos a estar viendo todo lo que son los modelos o lo que hemos declarado en la parte de modelos y lo que hemos enlazado con lo que es nuestro contexto. En este caso, pues bueno, ya se hizo lo que es la migración y la actualización y vamos a ver qué es lo que sucede en nuestra base de datos. Aquí nosotros actualizamos y fíjate que se han creado una tabla de citas que es la que está ligada a lo que es nuestro modelo y una tabla que se llama Entity Framework Migration History, donde se va a encontrar toda la información relacionada a lo que son las migraciones. Entonces, en este caso, una vez que nosotros ya tengamos esto, ya podemos continuar porque ya estamos garantizando que nos hemos conectado directamente a la base de datos utilizando Entity Framework. Una vez que nosotros ya tenemos lo que es esta tabla, vamos a realmente ver qué datos, qué información podría tener. En este caso ya le di editar y es simplemente seleccionarlo para ver qué información tiene. Aquí, como puedes darte cuenta, tiene lo que es el ID, el título, la fecha y la hora. Mismos datos que ya podremos utilizar en nuestro generador de CRUDs. Entonces, en este caso, fíjate que yo voy a cerrar todo aquí, porque ya estoy garantizando que tengo toda la información necesaria para hacer lo siguiente. Aquí en Controllers me voy a ir y voy a crear lo que es un scaffolding. Este scaffolding me va a permitir crear lo que es la estructura de un CRUD. En este caso, utilizando modelo vista controlador. Y aquí yo voy a seleccionar la opción que dice controlador de MVC con vistas que usan Entity Framework. Vamos a seleccionarlo. Y aquí vamos a buscar lo que es nuestro modelo, que vendría siendo la cita, y nuestro contexto. En este caso, vamos a poner aquí contexto DB. Y aquí el nombre del controlador, pues le vamos a poner cita controller. Entonces, en este caso, simplemente vamos a poner cita controller para que se pueda generar algo como home controller. De hecho, el primero es mayúscula. Así que vamos a utilizar esta pequeña palabra para ponerle nombre a nuestro controlador. Fíjate que cuando se va a generar todo esto, se va a generar lo que son las vistas que se van a ir ubicando aquí en lo que son las carpetas que están aquí disponibles como vista y le vamos a dar en finalizar. Una vez que nosotros ya le damos en finalizar, fíjate que aquí en la parte de arriba pues se va a crear, de acuerdo a lo que es el modelo, toda la estructura de lo que es nuestro CRUD y que incluye datos que están en el modelo, en este caso en la clase cita, que son el ID, que son el título, que son la fecha y la hora. De forma automática se está generando para que nosotros podamos editar lo que es el HTML que se va a generar utilizando esta instrucción. Esto va a tardar un cierto tiempo, así que te voy a pedir un poco de paciencia para que también esperes y pues bueno, va a tener mucho beneficio porque al final se están generando lo que son las vistas y el uso de los controladores. Así que bueno, vamos a esperarle y darle un cierto tiempo. Una vez que termina lo que es este proceso de creación, fíjate que aquí en la parte de arriba dice scaffolding realizado correctamente. Vamos a irnos a lo que es cita controller. Te vas a dar cuenta que se han generado métodos, en este caso de index. Ese es el método que se va a mostrar cuando se visita realmente el index de lo que es la vista. La vista pues va a tener una estructura, en este caso está la carpeta citas. Fíjate que hay una que dice index que va a concordar con esto. Es decir, cuando yo visite index me va a llevar directamente a lo que es este método que me va a estar retornando lo que es citas y me va a estar pasando lo que es la lista de las citas que existen. Entonces, de primera entrada, pues también observamos que nosotros estamos en la vista citas y nos va a mostrar el HTML ya realizado con todas las instrucciones necesarias de consulta, que en este caso son for each, y con algunos enlaces que me van a permitir crear algunas citas. Además de eso, pues también puedes ubicar lo que son los detalles de la cita, que este es un método que aquí podemos observar, que hace la consulta de lo que es la cita que se le envía por parámetro. De igual forma, pues hay detalles de cita. Fíjate que aquí pues tenemos también lo que es la interfaz de citas. Y pues bueno, si continuamos, pues buscamos todo lo que son los métodos, por ejemplo en este caso de create, que es un formulario que hace referencia a lo que es la vista
Create, que tiene realmente un formulario listo para ser llenado y para ser enviado. Entonces, este controlador realmente lo que tiene es información para recibir los datos de la cita, para editar datos de la cita y para mostrar las interfaces que están en lo que son las vistas. De forma automática ya se creó, pero tú puedes modificarlo a tu antojo porque son propiamente los métodos y las instrucciones que nos van a servir para poder acceder a cierta información. Entonces, esto va a ser muy importante que lo distingas porque acuérdate que el MVC es modelo que tenemos aquí, nuestro modelo de citas, que es nuestro controlador quien se va a encargar de recepcionar los datos y que además va a tener ciertas vistas. Para que veas cómo queda, vamos a correrlo para que veas este resultado de lo que es el scaffolding. Una vez que nosotros ya corremos lo que es nuestra aplicación, aquí puedes darte cuenta, pues que bueno, la primera pantalla es el index que pertenece pues técnicamente a la primera vista. Si yo le doy clic en Home o en Privacy, pues me va a llevar a ciertos enlaces. Entonces, nosotros no vemos por ahora esos enlaces, así que para acceder vamos a tener que escribir localhost 5001 y vamos a poner cita. Vamos a darle en Enter y vas a darte cuenta que aquí está el CRUD que se generó con el scaffolding. Aquí, por ejemplo, le vamos a dar en crear nuevo. Vamos a poner, tal vez, realizar un CRUD con .NET Core 5. Vamos a seleccionar una fecha, por ejemplo, en este caso, vamos a seleccionar 14 y vamos a seleccionar una hora, que, pues bueno, nos va a permitir que nosotros capturemos esa información o en este caso crear una nueva cita con esos datos. Además de eso, pues el scaffolding nos va a permitir editar la información, por ejemplo en este caso, si nosotros decidimos cambiar de datos y pues bueno, nos va a mostrar también lo que son los detalles. Fíjate que esto es muy genérico y pues hay algunas cosas en inglés, por ejemplo en este caso el borrado, la edición, el formulario, nosotros podemos adaptarlo y modificarlo. Inclusive, pues bueno, vamos a borrarlo también para que veas la interfaz de borrado. Aquí si yo le doy borrar, se va a dar borrar y se va a quedar vacío. Pero ¿qué pasa si yo quiero modificar aquí lo que dice index? Pues me voy a tener que ir a lo que es index. Vamos a hacerlo para que veas cómo se hace y no te quede duda. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Fíjate que vamos a ubicarnos aquí en cita y aquí en la parte de index, pues aquí tengo lo que es el nombre, el título de esa sección y aquí, por ejemplo, tengo el de Create New, así que le vamos a poner crear nueva cita. Fíjate que lo vamos a poner así. Y aquí, además de eso, pues tengo varias instrucciones. Por ejemplo, aquí el edit, el botón de edit, el delete, vamos a poner borrar, aquí detalles, aquí vamos a poner editar. Fíjate que cuando yo tengo estas instrucciones, pues ya es diferente porque el nombre ya cambia. Inclusive tú puedes cambiarle acá porque el nombre de lo que son las columnas, pues agarra lo que es este dato que está en el modelo, que es modelo título, modelo fecha, modelo hora, pero después de hacer la consulta, pues se despliega lo que es el nombre. Entonces tú puedes ponerle el dato que tú quieras, la información que tú quieras y pues bueno, para que veas los cambios, vamos a volverlo a correr para que veas que la modificación que hice acá pues también se va a alterar. Entonces vamos a correrlo. Aquí puedes ver los cambios. Por ejemplo, en este caso ya está el título. Aquí podemos corregir algunos detalles como fecha, crear nueva cita. Vamos a crear una nueva cita. Fíjate que aquí vamos a hacer esto. Vamos a poner esto y le vamos a dar en crear. Fíjate que aquí ya dice editar, detalles y ya dice borrar. Ya está en español. Nosotros podemos cambiar toda la interfaz. Por ejemplo, en este caso la interfaz de editar, la interfaz de crear y en este caso, por ejemplo, si yo le doy a crear, pues va a ser en create, allí va a estar lo que es esta parte o esta vista donde yo voy a tener que modificarlo. Entonces te voy a invitar a que lo modifiques y continuamos. Yo ya lo voy a tener modificado un poquito más adelante porque lo que sigue es ponerlo pues técnicamente aquí en el menú y poder modificar lo que es la interfaz. Te la voy a presentar en un momento, pero te invito a que pauses el video, lo hagas y continuemos. Muy bien, ya he cambiado algo de HTML en nuestras vistas. En este caso, pues cambié aquí lo que es control de citas, le puse también aquí control de citas. También, pues bueno, la parte de título lo he cambiado aquí en el modelo.
le cambié lo que es el display, que en este caso es el nombre, le puse el acento que hacía falta. Y aquí, por ejemplo, yo también creé lo que es la palabra en español, le puse editar, detalles, borrar. Además de eso, en lo que es la vista crear, he cambiado algunos datos, como por ejemplo acá crear nueva cita, inclusive aquí me faltó cita. Y aquí puse también lo que son esos elementos en español. Todo lo que nosotros estamos mostrando aquí, pues de alguna forma también, pues necesita estar en español. Y también los botones, aquí en el caso de agregar, yo le puse agregar cita. Y también aquí en la parte de regresar a la lista de citas, también se la puse para que se vea todo en español. No solo agregué español a esa interfaz de Create, también se la agregué a lo que es el Delete, donde yo puse pues palabras que permitan identificar de forma más clara en español todo lo que se va a hacer. Por ejemplo, en este caso, borrar registros. Aquí inclusive en la parte del menú, pues se puede poner en el title. Y también pues cambié algunos datos de lo que es el HTML. No solo cambié ahí, sino cambié en los detalles. Fíjate que aquí en detalles pues puse detalles de la cita. Aquí cambié también lo que es el botón de editar información y regresar a la cita. Y también lo hice en lo que es editar.cs. Ahora bien, nosotros necesitamos acceder a todas estas vistas. Voy a cerrar todo para que... Pues bueno, ya estamos comprendiendo mejor cómo funciona. Fíjate que todo el proyecto depende propiamente de lo que es el controlador, depende también lo que es el modelo. Existen las migraciones para hacer actualización en la base de datos. También existen las vistas que nos van a permitir mostrar información. Pero hay una sección que nosotros tenemos aquí que nos va a permitir manipular lo que es el template de mi sitio web, en este caso de mi aplicación, y se llama layout. Este layout tiene toda la información necesaria para poder navegar, es decir, tiene algunas regiones, como por ejemplo aquí la parte de arriba, que es la parte de navegación, aquí la parte del centro, que es donde se muestra la información, porque este menú se mantiene en todas las vistas que se van mostrando. Entonces, para que nosotros podamos anexar nuestra vista citas, vamos a tener que ubicarnos aquí en la parte de menú. Fíjate que estoy aquí en la parte de privacy. No le he quitado lo que son las opciones. Nosotros tenemos que identificar lo siguiente. Vamos a poner aquí y vamos a identificar esto. Fíjate, el primer menú me lleva a lo que es el controlador, que se llama Home, y me lleva a lo que es el método que se llama index. Si nosotros entramos en ese controlador que es Home Controller, fíjate que aquí, y nos vamos al index, pues es prácticamente estas vistas que se están mostrando. El primero cae en lo que es el index, se llama index también, por lo que muestra lo que es la vista. El otro se llama privacy, por lo que también llama la vista privacy, que aquí tenemos, en este caso, la tenemos de igual forma aquí en home, fíjate que es home, index y privacy, que hacen referencia a estos dos métodos. Entonces, ya teniendo este concepto, nosotros nos podemos dar cuenta que para acceder a un controlador que hemos creado, vamos a tener que utilizar ASP Controller y ASP Action, que nos va a llevar a lo que es ese método. Entonces, vamos a copiar aquí para que veas de lo que te estoy hablando y vamos a poner, en vez de poner privacy, le vamos a poner citas y aquí le vamos a poner index con mayúscula porque es el nombre del método y el método que es, en este caso, el controlador que se llama cita. Fíjate que aquí dice cita, cita e index. Entonces vamos a guardarlo y vamos a correrlo para que veas qué sucede. Una vez que nosotros corremos, fíjate qué sucede. Nosotros nos vamos a home, que sería realmente este home, a privacy y nos vamos también a citas. Una vez que nosotros le damos clic, pues nos redirige a lo que es este CRUD, en donde nosotros ya podemos crear lo que son nuestras citas nuevamente y vamos a darnos cuenta que sí, en efecto, ya tenemos nuestras citas a disposición y ya hemos aprendido a hacer un CRUD con MVC.NET 5 y utilizando Entity Framework. Así que nos vemos en un próximo video.